Ok. Bueno, muy buenas tardes. Reciban todos ustedes para la carrera Educación General Básica, primer y segundo ciclo de la UNED y la Cátedra Didáctica de las Matemáticas. Es un honor poder estar compartiendo con ustedes esta tarde y este taller que hemos titulado ¿Es realmente complicado facilitar el aprendizaje de las matemáticas? Las matemáticas que no se viven no transforman. Hoy, al lado de una gran especialista y una persona que realmente ama las matemáticas en educación primaria, vamos a tener un espacio bastante enriquecedor. Antes de iniciar, quería comentarles que, bueno, la dinámica nos pide, ¿verdad?, que ojalá tener o vigilar que nuestro micrófono esté apagado y el video o la cámara, ¿verdad? La podemos mantener encendida, no hay problema. Les quiero presentar a nuestra especialista que ustedes ahí están viendo. Ella es la doctora Jerry Charpentier Díaz. Ella es asesora nacional de matemática, pero antes de eso tiene un recorrido que le permite estar aquí hoy dándonos este taller charla desde aprendizajes significativos que ella ha construido. Ha trabajado como profesora de matemáticas en colegio. Actualmente, como les dije, trabaja como asesora nacional en el Ministerio de Educación, pero también ha trabajado en programas de innovación educativa y de investigación. Yo creo que la pasión y el conocimiento que Jerry tiene sobre las matemáticas nos va a permitir hoy crecer y poder comprender cómo acompañar al estudiante en estas vivencias para que deje de temer, ¿verdad?, de que las matemáticas son difíciles, deje de señalarlo como algo complicado. Entonces, Jerry, te damos una cordial bienvenida, ¿verdad? En esta gran actividad que estamos haciendo a raíz del aniversario 49 de nuestra carrera. Nada más antes de darte la palabra, les cuento, bueno, que se está grabando y a la mitad del espacio vamos a poner el enlace de asistencia y de evaluación del taller. Les comento que ya nos llegaron las sorpresitas que queremos rifar. Entonces vamos a hacer las rifas entre las personas que nos han acompañado. Ya esta sería la tercera actividad, ¿verdad? La primera actividad que fue el aniversario, luego tuvimos la charla sobre feria científica y ahora tenemos esta sobre el aprendizaje de la matemática. Bueno, ahí veo a Alejandra. No sé si Alejandra quiere dar unas palabras. Ale es la coordinadora de la cátedra en la que trabaja Jerry aquí con nosotros en la UNED. Si no, Ale, iniciamos. Tú me dices. Buenas tardes. Bueno, ahí me agarra así de Sí, de imprevisto, improviso. porque Así es, así es la realmente vida. lo que entraba era acompañarlos. Sí. No, pues muy agradecida realmente por la invitación que nos hace la carrera de Educación General Básica de primer y segundo ciclo, ¿verdad? A pesar de que somos una cátedra a la que solo le impartimos una asignatura, es una de las más importantes para nosotros por el público que atiende, porque dentro de nuestra formación, ¿verdad? Está también trabajar en la primaria y la secundaria. Así que muchísimas gracias a Karen y a su equipo. Agradecerle también a la compañera, pues Jerry Charpentier, que somos muy cercanas en casi todos los proyectos, estamos juntas. Entonces, por su disponibilidad para realizar este taller. Entonces, dejarles que disfruten, que aprovechen. No siempre tenemos una asesora nacional trabajando con nosotros, así que hay que aprovechar este espacio, el ratito que nos brindaron. Y como dice el título, ¿verdad? Hay que vivir este momento para que realmente sea significativo en nuestros aprendizajes. Ujú, Solamente. gracias, Ale. Listo. Jerry, perdón. Otro anuncio más y ya ahora sí te doy la palabra. Si por algún motivo, ¿verdad?, el enlace se nos fuera a cerrar, es simplemente volver a tocar el enlace para volver a ingresar. No nos va a pasar, pero mejor lo explico por aquello que llegue a pasar. Entonces, Jerry, ahora sí, el espacio es tuyo. Adelante, muy bienvenida. Muchísimas gracias por la bondad de estar aquí con nosotros. Muchas gracias a doña Karen, a doña Alejandra. En realidad para mí es un honor
encontrarme el día de hoy con ustedes, compartir y creo que es un compartir de experiencias, de aprendizajes, tanto de mi persona también como ustedes y el público que hoy nos acompaña. Y realmente, y creo de esa forma, con una convicción muy grande, que la educación general básica en primero y segundo ciclos es el detonante del aprendizaje significativo y sienta las bases de una sociedad. ¿Cómo queremos nosotros esa sociedad? Bueno, una sociedad dinámica, equitativa, justa, una sociedad que se atreva a pensar de manera diferente, una sociedad también que tenga sensibilidad. ¿Y cómo podemos construir esos puentes? Por supuesto que a través del aprendizaje. Creo que hoy es una buena oportunidad para que compartamos y les animo a las personas participantes para que a través del chat puedan comentar y compartir, así como también participar un poquito de las actividades de esta charla taller. Em, y bueno, sin más, vamos a dar inicio. Pero siempre reiterando, es un honor estar con ustedes por acá. Voy a proceder a compartir pantalla. Agradezco si me indican, si se observa Sí, se la... observa bien. Jerry, yo te oigo un poquito bajo. No sé si puedes subir un poquitito el volumen o hablar un poquito más duro, pero todo está perfecto. Muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. Vamos a revisar un momentito los controles de audio. Ujú, ok. ¿Qué tal se escuchan? Muy bien, adelante. Ujú. Perfecto. Ah, bueno, excelente. Bueno, ya doña Karen hizo la presentación con el nombre del taller y lanzamos esta pregunta inicial. ¿Es realmente complicado facilitar el aprendizaje de las matemáticas? Esa es la pregunta de la cual vamos a partir. Aún no vamos a participar en la respuesta, pero creo que vamos a construir algunas bases para luego dialogar y participar en esta respuesta a una interrogante que pues es relevante. Vamos a comenzar con un punto de partida y yo les quiero solicitar que participemos en el chat. Vean, ahí tenemos tres operaciones. Vamos a partir de estas tres operaciones. Este va a ser nuestro punto de partida. Vamos a tener 2 minutos para resolverlas a través de un cálculo mental. No es necesario resolverlas manualmente. Podemos brindar una aproximación de la respuesta. Es una resta, una división y una multiplicación. Puede ser perfectamente una aproximación a la respuesta y les invito a que participemos en el chat. A partir de este momento podemos brindar tres respuestas, solo una, solo dos, lo que tengamos oportunidad. Solo les solicito que utilicemos esa calculadora que traemos integrada en nuestro maravilloso cerebro y que para este ejercicio no utilicemos calculadora ni tecnología. Ya están escribiendo, Jerry. Tú vas leyendo las respuestas. Excelente, por acá tenemos algunas respuestas. Jorge Alfaro, Ashley, Fernando Esteban, Paula María Gabriela. Muchas gracias por participar. Buen trabajo. Lisette, Cecilia.
Quedan 20 segundos. Lo paré sin querer, qué pena. Ah, bueno, pero hay bastantes respuestas. Ahí vas a poder No sé ver. desde qué momento le di en stop, me disculpo. De pronto vi que no avanzaba del Mm. 25 y era que sin querer había tocado el... Bueno, comentarles y agradecerles. Como ustedes pueden ver, las respuestas son variadas, ¿verdad? Acá tenemos, y desde el inicio, en todo caso, yo les había dicho, bueno, podemos hacer un acercamiento, no tiene que ser así la respuesta exacta. Por supuesto que hay gente con capacidad de cálculo mental muy buena y nos dio la respuesta exacta. Esta es una primera actividad que en un ratito nosotros vamos a retomar, ¿de acuerdo? Es una actividad que vamos a retomar. Em, yo les voy a comentar sobre el geoplano. Esta es otra actividad que vamos a hacer para ayudarnos a responder a nuestra interrogante inicial que está relacionada con esas posibilidades que tenemos nosotros como personas docentes para facilitar el aprendizaje de las matemáticas. Recordemos que el aprendizaje de las matemáticas es un proceso que realiza cada niño o niña, de hecho cada persona, porque nunca dejamos de aprender, y pues es muy particular. Es particular en cada persona, pero ciertamente la mediación, el acompañamiento pedagógico tiene mucho que ver en la forma en que se desarrolla ese aprendizaje particular en cada uno de nosotros. No sé si alguno de los 70 participantes que tenemos por acá pueden reaccionar levantando la manita, conocían el geoplan. Por acá doña Paula dice que sí, y las personas participantes, vemos a varios pues levantando la mano, excelente, y eso es excelente porque tal vez lo han implementado, ya sea con familiares, ya sea pues en su quehacer pedagógico. Muchísimas gracias, ya podemos bajar la mano. Yo les voy a mostrar cómo funciona el geoplano antes de hacer la actividad que corresponde. Voy a compartirles en el chat un enlace para que una vez que veamos cómo funciona el geoplano, lo podamos, lo podamos utilizar cada uno de nosotros. Yo les voy a compartir en el chat esta aplicación, Jerry, comentarles que, ajá, disculpe un momentito. Vea, es que parece como que algo hice mal a la hora de iniciar la reunión, entonces me dice que en 10 minutos se va a cerrar. ujú. Si ella se cerrara, yo pido las disculpas del caso y lo que les pido es que no se nos vayan, porque vea qué lindo y qué interesante que está el taller. Es simplemente volver a tocar el enlace y ya todos ingresamos y ya podemos continuar. Entonces, para que sepa, ¿verdad? Las No, disculpas del claro que caso. sí. Todos entramos sin ningún problema. En realidad, creo que bueno, y en este sentido, ¿cómo se les comparte? Bueno, ellos ya tenían el enlace, por supuesto, en el correo. Sí, Entonces, ya todos, nada todos más, así entraron. vamos a proceder todos, Ujú. compañeros y compañeras, y también estudiantado que se encuentra por acá. Procedemos a volver a ingresar. Vean, el geoplano es una herramienta. En este caso tenemos un geoplano digital, pero en realidad también es un material manipulativo concreto. Em, Estos puntitos que podemos ver por acá se pueden hacer también en un segundito, por favor, un segundito. Muchas gracias. Disculpen más bien, un detallito acá donde me encuentro. Les comentaba el geoplano, en realidad es una superficie plana que se puede hacer incluso en nuestras aulas se le puede poner, por ejemplo, clavitos. Cada uno de estos puntos puede ser un clavito y él se utiliza con ligas.
Entonces, en el geoplano digital, nosotros vamos a pensar que al igual que en el geoplano físico, esto constituye una liguita, yo creo que ya casi nos va a sacar la reunión, y como No, cualquier liga la perdón, podemos es que hay un estirar. compañero que nos está ayudando. Creo que ya la hizo para que no se cierre. Ay, disculpen. Ah, excelente, qué Sí. maravilla. Como cualquier liga, nosotros la podemos estirar y llevar hasta cada uno de los clavitos. Y así lo podemos hacer arrastrando de forma digital. Entonces, yo les voy a solicitar que ustedes ingresen al enlace que yo coloque ahí, que inicia con apps, Math Learning Center. Este es un geoplano que es totalmente gratuito, nada más ingresar allí y que lo tratemos de manipular. Les quiero pedir a los participantes que me cuenten si pueden primero que todo tomar una liguita, se hace arrastrado, lo pueden hacer del celular, si tienen computadora mucho mejor. Lo hacemos arrastrado, colocamos, colocamos las ligas en los puntitos que queremos, considerando que son esos clavitos, y las podemos jalar y realizar diferentes figuras geométricas. Entonces, me gustaría que tomemos un minutito para manipularlo y que me comenten si lo lograron manipular. El enlace está en el chat, ¿verdad? Para ingresar. Correcto, está en el chat. Ah, qué bueno, me comenta Esteban, sí lo logré, Dania también, por ahí me dicen genial, sí señora, excelente, excelente. Bueno, qué dicha que lo van logrando. Vamos a dar un poquitito de tiempo para esperar a más personas. Muy bien. Paola, una carita triste. Paola, ¿cómo le puedo ayudar? Excelente, ya veo que por ahí me están poniendo capturas de pantalla. Muy bien. A Paola no le sale el Profe, ¿qué enlace. tengo que tocar para que me funcione la liga? Es que no me funciona. Ok, ¿está de celular o de computadora? Yo estoy en la computadora. Ok, con la computadora posicionas, puede ser con clic derecho si usas mouse por aparte. Y si lo que utilizas es el mouse que está incorporado en una laptop, em, y tocas la esquina superior, perdón, la esquina inferior izquierda y jalas hacia arriba. Tienes que tomar la liga de la parte inferior y arrastrarla, como cuando uno arrastra cualquier elemento en Word o en PowerPoint. Voy a volver a colocar el chat, que dijo una muchacha que no le salía, tal vez Ah, ya ingresó. entendí. Es que las liguitas, digamos, van de punto a punto. Es que yo pensé que la Excelente. liga uno las tiraba y con una No, misma liga hacía, pero no, ahí sería de punto a punto. de punto a punto, solo se sostienen como cuando, como si la liga fuera, esta es una aplicación que en realidad viene a emular un geoplano físico, ¿verdad? Que uno lleva la liga hasta el punto y se sostiene hasta que yo la pongo en el clavito. Si no la pongo en el clavito, no se va a sostener. Voy a volverlo a colocar en el chat para las personas que venían ingresando. Bueno. Ay, qué bonito. Y veo hasta casitas, excelente. Ahora yo voy a regresar a la presentación. Qué bueno que ya conocimos el geoplan. Regreso a la presentación y les voy a hacer una solicitud. Vamos a hacer una actividad. Vamos a construir un cuadrilátero. Un cuadrilátero que cumple tres condiciones, mis estimados participantes. Tiene que tener dos lados paralelos entre sí. Este, por ejemplo, que tiene la imagen, tiene dos lados paralelos entre sí. En este caso, las bases, las que estoy en este momento señalando con amarillo. Además, un par de lados debe tener la misma longitud.
eso no lo cumple el ejemplo que yo les dejé, ¿verdad? Claramente no podría o no debería didácticamente colocarles un ejemplo que cumpla con todas las condiciones, porque no, la idea cuando uno propone una tarea matemática em, no es mostrar cómo se hace, sino que las personas participantes, y es igual con nuestro estudiantado, puedan descubrir por sus propios medios cómo hacerlo y aprender haciendo. Entonces, necesitamos que un par de lados tengan la misma longitud. Eso no lo cumple mi trapecio, no lo cumple mi cuadrilátero. Y que además tenga dos puntos de geoplano en el interior. Por ejemplo, este solo tiene uno, este que estoy señalando con amarillo, pero necesitamos que le queden dos puntos del geoplano en el interior. Digamos como si fueran dos clavos que queden en la parte interna de ese cuadrilátero. Entonces, vamos a tratar de hacerlo con cada uno manipulando, ¿de acuerdo? Voy a dejar por acá las condiciones para que estén en todo momento visibles y cuando alguien ya haya construido su cuadrilátero, le agradezco si toma captura de pantalla y nos lo comparte en el chat de la reunión. Bueno, ya Fanny nos compartió su primer cuadrilátero. Fanny, felicitarte. Tenemos dos lados paralelos entre sí. También el cuadrilátero tiene dos puntos del geoplano en el interior y también hay un par de lados de la misma longitud que tienen dos unidades de longitud. Si consideramos que la distancia entre dos clavitos son 2 unidades. Excelente, Fanny. No es el único. Hay múltiples formas de hacerlo. Entonces, vamos a esperar y a los demás participantes a ver cómo les va. Muy bien, Paola nos comparte otro cuadrilátero que cumple también con las condiciones. Solamente que en el caso de Paola tiene más de un par de lados, pero está bien porque cumple de tener un par, más bien tiene dos pares de lados. Jennifer, muy bien, excelente. Catherine, Paola, muy bien. Excelente, Cecilia. Buen trabajo, Cintia. Cintia, en este caso tenemos tres puntos en el interior del cuadrilátero. Pensemos, Cintia, cómo podríamos hacer para que se cumpla la última condición, que sean dos. Buen trabajo, Fernando. Acá ay,
Qué pena, sin querer. Fernando, en tu caso, em, tenemos dos lados paralelos entre sí, dos puntos en el interior, pero quisiera preguntarte, Fernando, ¿la figura es un cuadrilátero? ¿Podés activar el micrófono si tienen esa posibilidad? O tal vez que lo ponga en el chat, ¿verdad? También, si no quiere conversar. También, perfecto. Pueden participar en el chat. Bueno, vean, agradecerle mucho. Me encanta que estén tan participativos y tan participativas. Em, y a las futuras personas docentes de primaria, comentarles que el material manipulativo, que es también parte de lo que ahorita vamos a discutir, es sumamente valioso, en especial en primaria, pero inclusive para todos nosotros. Ahorita vamos a hacer una comprobación, tal vez antes de comentar un poquito sobre qué principios desde la neurociencia, desde la pedagogía, sustentan la importancia del trabajo con material manipulativo que puede ser virtual, puede ser también concreto. Jocelyn, muchas gracias, excelente. Eh, y ahora que ya trabajamos en esta primera actividad, yo les quiero invitar a realizar una segunda actividad con este geoplano, comentarles para cuando ustedes, los que no han tenido oportunidad de ser docentes en ejercicio, pero sé que están en formación y en una excelente universidad, en una de las mejores universidades que se puede estar en formación en nuestro país. Ojalá que nuestro espacio seguro con nuestros niños y nuestras niñas, como lo es el aula de primaria, pues ojalá que esté llena de este tipo de materiales y que no estén ahí para empolvarse, sino que realmente los estemos utilizando para promover procesos cognitivos con nuestros niños y nuestras niñas. Bien, ahora vamos a construir otra figura. Estuvimos con un cuadrilátero. Ahora vamos a construir un pentágono. Un pentágono que no necesariamente tenga todos los lados iguales. Sé que muchos conocemos el famoso pentágono regular, algunas señales de tránsito, ¿verdad? Tienen esa forma, pero vamos a pensar en un pentágono que no necesariamente sea regular, o sea, no necesariamente tiene lados iguales, pero sí que tenga dos lados paralelos entre sí y que además tenga un eje de simetría. Para recordar un poquito sobre los ejes de simetría, eh, es una línea en la cual yo puedo dividir la figura y me queda exactamente igual de un lado que del otro. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá, em, este trapecio que yo había hecho y no tiene ejes de simetría. Si yo lo parto por acá, no me quedan dos mitades iguales. Si lo parto horizontalmente, tampoco. Si lo hago en diagonal, tampoco. No tiene ejes de simetría. Pero hay figuras que sí las podemos ver igual de un lado y del otro. Entonces, vamos a ir trabajando en ese pentágono, considerando pentágono como una figura de 5 lados. Cualquier figura de 5 lados es un pentágono, no tiene que ser pentágono regular, y que tenga dos lados paralelos y además un eje de simetría. Cuando lo tengamos, tal vez lo compartimos, por favor, también en el chat. Son demasiado rápidos y rápidas. Miren este, qué maravilla. Acá tiene dos lados paralelos, este cumple las condiciones. Tiene por acá dos lados paralelos y tiene un eje de simetría acá en el centro. Si hacemos una figura al centro,
perdón, una línea, si hacemos una línea al centro, nos queda la figura igual de un lado y del otro. Este es un pentágono, la famosa casita. Muy bien. Me encanta la creatividad. Este es un pentágono, este es cóncavo. Este es un pentágono cóncavo. Vean que es una figura de 5 lados. Tiene también un eje de simetría al centro. Dos pares de lados paralelos, perdón, un par de lados paralelos. Muy bien. Jorge, Kenia, todos los que están participando. Me encanta su creatividad. Alonso, Cecilia, Ana Yancy, Jennifer. Kenia, vean qué interesante el pentágono de Kenia. Creo que han hecho un excelente trabajo. Vean que cada uno de estos pentágonos cumple las condiciones, tiene diferentes características que podemos discutir, que podemos explorar. Tal vez de hecho, esta charla taller no está tan enfocada a discutir propiedades de los cuadriláteros, pero miren, solamente esta actividad da para una riqueza muy grande en cuanto a propiedades de figuras planas, llámese pentágonos regulares, irregulares, cuadriláteros, una discusión muy rica a partir de lo que cada uno de ustedes ha logrado construir. Bueno, felicitarles por la participación, comentarles que esa es una herramienta de recursos abiertos, totalmente gratuita. Ahora bien, vamos a discutir un poquitito sobre la primera actividad. Como estoy compartiendo pantalla, con permiso, minimizar un poquito el chat. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Cerrarlo un ratito. Bien. Em, Kenia, quisiera hacerte una consulta, Kenia. ¿Estás por ahí? No sé si puedes participar por audio o a través del chat. Sí, Jerry, ¿todos pueden encender el micrófono? Creo que, Bueno, ni ajá, hablar. Bueno, si voy no a nos preguntarle avisa. a Kenia, pero cualquiera también puede contestar. Quisiera preguntarle sobre la primera actividad. ¿Quién recuerda los números que se restaban? Si no los apuntó, ¿verdad? Si los apuntó, no se vale. ¿Quién nos recuerda sin necesidad de tomar apuntes? Bueno, silencio. Imagino que nadie. Para ser honesta, yo tampoco. Y yo fui la que los coloqué. Si ustedes en este... 278, Ay, excelente, 604 menos Esteban. 278. Excelente, Esteban. Qué capacidad. Y ahí tenemos una Excelente. manita de Fanny. Adelante, Fanny. Bueno, ¿cómo están? El que recuerdo es 24 dividido entre 15, si no me equivoco. Excelente, Fanny. Bueno, vamos a regresar, porque como les dije, vean que yo lo había colocado. Bueno, estuvo cerca. Era 24 por 15, pero estuvo muy, muy cerca. Muy, muy bien. Muy bien a ambos. Em, Bien, comentarles, en realidad no es tan sencillo cuando trabajamos en la primera actividad pensar en qué números se restaban porque tal vez esa primera actividad no tenía las condiciones suficientes
como para que nosotros hubiéramos activado ciertos procesos cerebrales. Entonces, ciertamente, por supuesto que sí, sí hubo una respuesta, claro que sí. Em, Hubo una respuesta, se activaron algunas zonas de nuestro cerebro, por supuesto que sí. La parte frontal siempre, siempre reacciona al lóbulo. Esta es una de las partes que siempre primero reacciona. Se activa también la memoria de trabajo, por supuesto que sí, porque tenemos que hacer un trabajo muy específico. En este caso, pues un trabajo muy algorítmico, si así lo quisiéramos ver. Em, pero en realidad es una actividad que tal vez no era tan propicia para un aprendizaje significativo, sino que era una actividad un poquito propicia para tal vez una práctica de cálculo, que el cálculo es muy importante, pero no tanto para aprenderlo, sino una actividad quizá de cierta forma muy simple, porque tal vez era como para repasar, ¿verdad? Posiblemente por el tema del tiempo, los que contestaron más rápido también se activó una emoción que está relacionada cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos algún reto donde se nos está imponiendo un cierto tiempo, un tiempo corto. Entonces, por ahí, si realmente lo queremos hacer en ese tiempo o si queremos contestar entre los primeros, pues puede ser que levemente, porque tampoco la actividad era para liberar mucha adrenalina, pero levemente se libera adrenalina y esto también contribuye al tema del aprendizaje. Pero ciertamente era una actividad que no estaba tan diseñada para que ese aprendizaje se quedara con nosotros. No, nosotros no tenemos una batería cognitiva como para que una actividad como esta, donde nos pongan tres operaciones, tres más las que sean, se quede con nosotros. Ahora bien, sobre la segunda actividad, yo quisiera consultarles a ustedes qué figura construyeron. ¿Quién podría responderme qué figura construyeron? Jorge, adelante. Muy buenas tardes, un gusto saludar a, bueno, tanto a los que están ahorita llevando la charla, están a cargo de ella, como a los que nos acompañan. Me costó al principio querer poder compartir, pero quise jugar con los diferentes triángulos, hacer los tres tipos de triángulos, el equilátero, el isósceles y el escaleno. Lamentablemente en ese jueguito de cómo comparto, no lo logré. Ya en la segunda actividad, en el segundo momento, cuando hablábamos del pentágono, sí logré pasar la imagen, pero bueno, chispas del oficio. No, pues excelente, más bien, qué bien que tenías esa intención de participar y más bien que probaste construyendo diferentes tipos de triángulo. Muy bien. ¿Y alguien puede recordar en una, porque fueron dos actividades, en cualquiera de las dos actividades, qué condiciones debía cumplir nuestra figura? Paula, adelante. Bueno, y una de las condiciones era que tenía que tener dos puntos dentro de la parte de adentro. Excelente, Paula. Excelente. Jennifer. Buenas tardes. En la primera eran dos puntos adentro, dos lados paralelos y que fuera cuadrilátero, si no me equivoco. Buen trabajo. Y la segunda era, pero un pentágono. Excelente. La segunda era un pentágono. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Vean que ustedes mismos me respondieron con mayor propiedad sobre la segunda actividad. Recordaron perfectamente las condiciones que debía cumplir
la figura que construyeron. Bueno, no le pregunté a nadie la estrategia que utilizaron para construirla. ¿Quién quisiera compartirme qué estrategia utilizó para construir cualquiera de las dos figuras? Mm. Un geoplano. Ok, la herramienta fue un geoplano, muy bien. ¿Utilizaste alguna estrategia en particular, como por ejemplo, qué hago para que los lados me queden paralelos? Solamente seguir los puntos. Exactamente. Puntos que estén a igual distancia, ¿verdad? Los que queden de frente, por ejemplo, esa puede ser una estrategia. Buscar puntos equidistantes. ¿Alguien cambió la figura en el proceso? ¿O pensó en una figura y de una vez esa fue la que hizo? Cuénteme, ¿cómo le fue con ese aspecto? Yo no la cambié, pero sí quité varias ligas. Quitaste varias ligas. Bueno, Sí, señora. excelente, excelente. Gracias, Fanny. Jorge, adelante. Sí, curioso, como los compañeros estaban compartiendo en el chat ya las figuras que ellos estaban haciendo, yo estaba preparando una y en el momento alguien la subió, entonces inmediatamente ya me ganaron el viaje, como diría uno, ¿verdad? Inmediatamente hice un movimiento de los puntos para cambiar la figura que luego compartí. Ah, bueno, pues excelente, Jorge. Bueno, ni hablar. Muchas gracias. Em, bueno, eso, por ejemplo, eso que hizo Jorge es una capacidad cognitiva incluso superior que es importante también. Voy a aprovechar el comercial, que trabajemos con nuestro estudiantado. Y está muy relacionada con la creatividad. Cómo nosotros en nuestras lecciones de matemática fomentamos la creatividad. Bueno, tenés estas respuestas, ya está construida. Podríamos responder con una figura que cumpla las mismas condiciones, pero que sea diferente de esta que ya tenés, o un procedimiento diferente de este que ya hemos hecho, si se trata, por ejemplo, de operaciones. Y esto, buscar estrategias diferentes, aunque ya tengamos una respuesta, nos obliga a ser creativos y a ser creativas. Entonces, en este sentido, aprovecho el comercial porque esta vivencia de Jorge también es muy importante llevarla a las aulas, siempre promover otros caminos, otras estrategias, otras formas y que igual cumplan con las condiciones que estamos dando. Esto fortalece enormemente los procesos de creatividad. Bueno, comentarles de acá que en realidad sí existe una razón muy importante por la cual nosotros recordamos más sobre esta segunda actividad. Acá hay algo muy importante. El aprendizaje profundo ocurre cuando la persona estudiante tiene esa capacidad de construir, de formular, incluso de detectar errores y ajustar estrategias. Si tengo que hacer, por ejemplo, alguna modificación. Estos tres pasos son muy importantes, perdón, cuatro, y los voy a repetir. Construir, formular, detectar errores y luego ajustar estrategias. Esto me permite un aprendizaje profundo que no tuvimos con la primera actividad. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Bueno, actualmente con el desarrollo de la neurociencia hemos tenido acceso a mayores posibilidades de conocer un poco más de cómo funciona nuestro cerebro. Sin embargo, en esto el mundo está en pañales y aún hay mucho por conocer. Pero ciertamente ya hay estudios que han probado que el cerebro consolida mejor un aprendizaje cuando hay un esfuerzo cognitivo. Y claramente nos representó mayor esfuerzo aprender a usar el geoplano, en el caso de los que no lo sabíamos utilizar, buscar em,
una figura que cumpliera con las condiciones y tras de todo, si pasó como mencionó Jorge, que ya otro compañero subió esa, pues entonces yo voy a tratar de buscar otra forma de hacerlo, siempre considerando las condiciones que me dieron del cuadrilátero y del pentágono. Hay algo muy importante que hubo manipulación. La manipulación fortalece redes que están distribuidas a lo largo de nuestro cerebro. Entonces, este tipo de tareas matemáticas, y cuando digo tareas matemáticas no me refiero a que sea una tarea como un extra clase para hacer en la casa, sino a una tarea cognitiva, a un reto, a un problema que proponemos o una actividad, fortalecen no solo la memoria procedimental, que fue lo que hicimos con la primera actividad, sino también la memoria episódica. Entonces, por acá, bueno, les voy a comentar desde principios neurocientíficos qué fue lo que se estimuló en esta primera actividad donde nosotros teníamos que responder a, a tres ejercicios específicos, digamos, tres operaciones. Entonces, acá predominó esta parte del cerebro que estoy ahorita marcando con amarillo, fue la que se estimuló sobre todo. ¿Ok? Que es el lóbulo frontal. Allí predominó lo que es la activación de la memoria del trabajo, el procedimiento algorítmico, perdón. Como les comenté, posiblemente hubo alguna emoción, una pequeña adrenalina, sí hubo activación del circuito del estrés cuando nos dieron el tiempo y quisimos contestar rápido. Comentarles que esa pequeña activación del circuito del estrés no es algo malo, de hecho es algo muy positivo. Los procesos de gamificación o de ludificación en el aprendizaje son muy exitosos porque se activa ese circuito del estrés a través de algún reto, llámese con tiempo, con una recompensa, con algo que nos haga querer hacerlo de alguna manera competitiva, pero se tiene la situación que en este caso la retención, por supuesto, tiende a ser superficial. Ahora bien, Yeri, con disculpa, ajá, es que se te claro. apagó la cámara, no sé si prefieres exponer así o con la cámara encendida. Ujú. Un segundito. Muchas gracias, Karen. Ajá. Voy a activarla. Es que Ahora. creo que todas las cámaras se apagaron porque yo estoy tratando también hace rato de prender la mía y dice que no me permite. Ah, bueno, vamos a ver si desde aquí le ayudamos. Gracias. Bueno, Continúe, Yeri, yo aquí le sigo ayudando. de acuerdo. Entonces, bueno, comentarles, con la segunda actividad, nosotros tuvimos la oportunidad de activar varias zonas del cerebro, ya no solamente el lóbulo frontal. Bueno, primero que todo, esta partecita que está en amarillo, entonces no se va a ver, en este momento mi puntero es amarillo, no se va a ver el puntero. En esa zona del cerebro está la corteza parietal y es donde se desarrollan procesamiento espacial y geométrico. Por supuesto que nosotros tuvimos que activar el procesamiento espacial y geométrico. En el momento en que tuvimos que trabajar con el geoplano, llámese físico o llámese, ok, iniciar mi video. Perfecto. Ok. Ahora sí me pueden ver. Listo, sí. Ok. Entonces, la corteza parietal acá es donde se da ese procesamiento, les comentaba, espacial y geométrico, y en el momento en que nosotros teníamos que ver, por ejemplo, necesito unir este punto con este otro, pero en este espacio, para que los lados me queden paralelos, ¿cómo lo tengo que organizar? Ahí estamos activando esa zona de nuestro cerebro. Pero no fue la única que se activó. Tenemos también que se activó, al igual que en el ejercicio anterior, la corteza prefrontal, que es la que está como más, digamos, hacia la frente, ¿verdad? Es la parte del cerebro que está más hacia la frente y ahí es donde se establecen procesos de planificación, de toma de decisiones y también en el caso de que vamos viendo opciones, esto y
Cuando hablo de opciones, no me refiero como, por ejemplo, a un ítem de un examen que tiene selección de respuesta, sino de opciones. Nosotros constantemente en la vida cotidiana estamos tomando decisiones. Para toma de decisiones tan sencillas como, bueno, ¿cuál bus voy a tomar? ¿Este que va por X ruta o el que va por Y ruta? Entonces, aquí es donde se inhiben opciones incorrectas porque me funciona menos, porque me queda más largo. En este caso, cuando nosotros estábamos ante la tarea del geoplano, pues tal vez trazamos una línea, una liga y ya vimos que eso no nos servía, ¿verdad? Ajustamos los puntos y demás. Eso sucede en la corteza prefrontal, pero también, muy importante, el sistema motor y la parte visomotora. Sumamente importante. Nosotros hicimos una manipulación. Esta manipulación es especialmente importante en primero y segundo ciclos, porque nosotros los seres humanos, por un tema evolutivo, nosotros tenemos esas funciones del cerebro que están muy relacionadas con lo que tocamos, con lo que manipulamos, como lo es el sistema motor y el visomotor, que es lo que yo veo, lo que yo puedo tocar y lo que yo llevo a mi cerebro y proceso cognitivamente. Esa es una zona del cerebro que se estimula, em, digamos, como entre la corteza prefrontal y parietal, podríamos decir, es una línea en el cerebro, ¿verdad? Que puede ir detrás de nuestras orejas y es como una diadema alrededor de todo el cerebro. Y también, por supuesto, que las redes visoespaciales, lo que yo puedo ver y lo que yo puedo, en este caso, manipular. Entonces, en el caso de las redes visoespaciales, ellas están distribuidas en varias zonas del cerebro. Entonces, en el momento que yo estimulo la parte visoespacial, genero redes neuronales alrededor de todo el cerebro y aquí vamos a tener una conjunción de diversos actores de nuestro cerebro. El cerebro no actúa como en zonas específicas de forma independiente. Esto es muy distinto a lo que antes se pensaba. Ya hoy se sabe que los estímulos van de un hemisferio al otro, de una zona a otra, y conforme más existan esos estímulos y esas sinapsis entre dos o muchas más neuronas, porque son millones de neuronas lo que tenemos, entonces vamos a estimular un aprendizaje más significativo. Y yo creo estar segura que ustedes de este taller se van a ir con ese aprendizaje de lo que realizaron con el Geoplan. Y me encantaría, y tal vez en otra oportunidad, si doña Karen así lo tiene, trabajamos un taller con ciertos manipulativos. Uno de ellos puede ser el Geoplan más como enfocado a la didáctica, pero sé que se van con ese aprendizaje, sé que se van con el recordatorio de lo que es un cuadrilátero, un pentágono, de que el pentágono no es ese que conocemos solamente como en las señales de tránsito, vimos inclusive uno cóncavo. Puede tener diferentes distribuciones, entonces sé que se van con todo eso y tal vez no tanto con la suma, con la multiplicación, que por supuesto las operaciones son sumamente relevantes, pero tal vez la forma en que yo se las presenté al inicio no es la más adecuada. Si hubiese sido con una herramienta, si se hubiesen también activado una serie de elementos de nuestro sistema neurológico, entonces posiblemente se aprendería mejor. Yo les voy a invitar a que observemos, vamos a observar un extracto de este video. Son dos niños maravillosos, son niños mexicanos. Voy a salir un momentito de la presentación. Igual yo les puedo pasar acá, les voy a pasar de hecho el enlace al a este video que tenemos por acá. Es un video, no sé si más bien lo han visto, está en YouTube, está colgado en YouTube, pero vamos a verlo por acá.
Aún estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Ujú. Sí. Sí. Me indican, por favor, si lo escuchan. Due calcolatori umani Excelente. dalle sorprendenti capacità matematiche, si chiamano Ángel Garcia e Diana Roja. Hasta luego, bienvenidos, bienvenidos, por favor. Ecco, io ho terminato le tre parole che sapevo in spagnolo, per cui è necessario chiamare il mio sveglissimo e brillantissimo interprete che si chiama Nio Ferrari. Guardate com'è bello e com'è sveglio. Buenas noches. Buenas noches ai miei ospiti messicani. Da quale città del Messico venite? ¿De qué ciudad del México venís? Toluca. Toluca, è piena di storia, di reperti antichi. ¿Viene de repertos antiguos? Sono stato io, mi hanno fatto vedere delle robe... No, può anche essere che nel frattempo gli anchulados. Voy a adelantarlo un poquitito. Lo que vamos a ver es un extracto. Comentarles que este es un programa de televisión que es italiano y se llama Big Show. Allá fueron dos niños que son mexicanos. Y como ustedes pudieron ver, el niño tenía un abaco bastante grande, ¿verdad? Entonces, voy a irme un momentito, voy a adelantarlo un poquito solo para que veamos lo que pueden hacer. Ahí está el niño con el abaco, ustedes pueden ver. Y voy a adelantarme un poquitito. Vamos a ver, creo que... Vamos a ver. E li fanno anche senza abaco e riescono a dare delle risposte matematiche veramente incredibili. Io penso che la cosa più bella sia farveli vedere all'opera. Siete d'accordo, signori? Allora, tenete questo o lo appoggiate? Lo puoi appoggiare? Insieme allora, 11, 7, 2, 13, 15, 9, 1, 27, già! 85. 85. No, dico, ma voi li avete visti come fanno più veloci? È una cosa... Ma... Sono i genitori lì? Complimenti, Complimenti, sono due ragazzi molto... Muy listo, muy intelligente. Grazie di cuore. Vengo a Toluca, preparami il chorizo. Va bene. Tocca solo a Diana adesso. 15, 56, menos 31, 12, 20, menos 7, già. 65. 65. 65. Pronto? Da te, Ángel. 62, 13, 19, menos 38, 1, 7, 77, menos 5, già. 136. 136. Se detuvo, Jerry. Lo detuve. Ah, ya. Ok. Sí, sí. Lo detuve, y les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan ver. Lo que quisiera es comentarles un poquitito sobre lo que observamos en ese extracto. Igual el video es súper corto, es un video como de 6 minutos, les invito a verlo. Y quisiera preguntarles si ustedes lograron ver los movimientos de los niños con las manos.
¿Lo lograron Eh, ver? sí, eso lo he visto en niños japoneses o chinos cuando tratan de hacer esta suma a nivel mental. Tienen un movimiento que no he podido detectar, pero claro que sí. Lo mueven como cuando uno mueve el dedito para sumar los números más básicos. Claro que sí. Los orientales lo usan. Excelente, Paula. De hecho, los orientales lo utilizan mucho y también en Singapur, ¿verdad? Es un método sumamente utilizado. En realidad, lo que ellos están moviendo es el ábaco. Eso es lo que ellos están moviendo. Comentate, Paula, y también pues a todos los participantes, los niños lo que están haciendo es movimientos con su ábaco. Están pasando de unidades a decenas, de decenas a centenas, están agrupando tan rápidamente que conforme el Señor va diciendo las cantidades, ellos ya la van agrupando. Entonces, aquí hay un procesamiento visoespacial muy desarrollado. Por supuesto que sí, sumamente desarrollado. Nuestro cerebro, como yo les comentaba, está hecho para aprender de esta forma, aprender haciendo y sobre todo aprender manipulando, en especial nuestros niños y nuestras niñas. Conforme nosotros vamos creciendo, entonces vamos logrando ciertas capacidades de abstracción de las cuales ya tal vez no necesitamos tanto la manipulación, pero nunca la dejamos de necesitar. Nosotros como seres humanos, incluso adultos, tenemos un proceso más significativo si logramos manipular. Entonces, esto es importante porque es muy parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Comentarles que cuando nosotros hacemos un proceso de cálculo mental, en realidad, lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, em, 34, se me ocurre 34 más 28, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a ese resultado. Nosotros, aunque no movimos las manos, ellos sí las mueven porque ellos ven, digamos, han llegado a desarrollar una capacidad de imaginar el abaco y sentirlo allí, que ellos lo mueven con sus manos porque lo están viendo, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, en el momento que nosotros hacemos un cálculo mental, nosotros en nuestro cerebro lo que hacemos es imitar una manipulación. Por ejemplo, hay gente que tiene estrategias como, bueno, voy a comenzar sumando las decenas, luego sumo las unidades y luego agrupo ambas cosas, ¿verdad? Se me ocurre. Hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que suma primero las unidades, se lleva para las decenas. Todo eso en realidad estamos imitando cosas que aprendimos en primaria con nuestras manos. Cuando nosotros en su momento vimos la agrupación, vimos lo que llamamos la cajita de valores, eso es, lo que estamos haciendo es a un nivel abstracto reproduciendo esos aspectos que hemos aprendido. Entonces, bueno, les comento que estos niños, de esto hay campeonatos mundiales, estos niños son campeones, estaban allí en ese momento en Italia y los invitaron a pues a ese programa. Pero de acá lo que yo quisiera rescatar es la importancia justamente de la manipulación, que inicialmente es física, luego la podemos llevar a un plano más representativo y finalmente a un plano meramente abstracto. Eso es un proceso, eso no sucede de hoy para mañana, sino que lleva todo un proceso cognitivo que es muy importante estimular. Ahora bien, bueno, un segundito porque voy a encender la luz. Veo que es necesario. Un segundito. Excelente, Jerry. Yo aprovecho para contarles porque habían dos personas que nos lo habían solicitado. Colocamos el enlace de asistencia y calificación del taller, pero este taller todavía no termina, no se nos vayan.
Es solo para quien gusta irlo completando. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer ahora la siguiente actividad. Yo les voy a poner un dado, ¿de acuerdo? Y les voy a solicitar a cualquier participante, el que guste, nada más abre el micrófono, que me indique en qué número cayó el dado. Cuando yo lo paro. Yo lo voy a dejar que se mueva, lo voy a parar y ustedes me indican, pero les voy a pedir un favor. Contéstenmelo de forma inmediata, sin contar los puntos, por favor. Sin contar, solo viendo. Entonces vamos a iniciar. Profe, disculpe. Carolina, me dijo disculpe, pero le voy a preguntar. Sin contar, ¿qué cantidad hay ahí? Profe, yo no veo nada. Profe, no se está Es que viendo. no lo vimos, siguen Es los que niños no sin se No ve pantalla. vemos nada, nada, Viendo los profe. niños. profe. Tranquilos, tranquilos. Solo Seguimos vemos el viendo los video como niños. pegado ahí, los dos niños, es lo que veo. Ay, de verdad, voy a dejar de compartir, segundito, y voy a compartir de nuevo. Gracias por mencionarme. Vamos a ver. Ustedes me indican. Yo veo allá. Ahí Ahora Tres. sí. sí. Ujú. ¿Cómo estamos? ¿Sí podemos ver un dado? Ahí ya vemos el dado y vemos Y ahora tu, sí. tu mouse. Ujú. Ah, bueno, perfecto. ¿Ok? Entonces, le voy a solicitar, ¿está todavía ahí Carolina? Yo sé que ella me dijo con permiso, pero voy a aprovechar para preguntarle. Carolina, ¿de acuerdo? Carolina, un Bueno, paso adelante, ahí está, ahí está. Carolina sin contar. Ay, algo pasó acá, disculpen. ¿Qué número, qué cantidad hay ahí en ese dado? 5. 5. ¿Me lo dijiste sin contar uno por uno los puntitos? Sí. Excelente. Ahora le voy a pedir a otra persona que me conteste otra cantidad. ¿Quién quiere pasar? Que levante la mano, tal vez, ¿verdad? Quien guste. Sí, claro, Ahí o está solo abrir el Jennifer. micrófono. Ujú, ahí está Jennifer. Jennifer. Ajá. Excelente. Jennifer, cuénteme. Uno, dos, tres. ¿Qué cantidad hay ahí, Jennifer? 2. Excelente. ¿Contó? No, profe. Bueno, dos es poquitito. Vamos a hacer otra prueba. Jennifer, ¿de acuerdo? Ok. ¿Esta? 6. Excelente, Jennifer. Muy bien. Sin contar. Estoy segura que los demás participantes también lograron ver que son 6 sin necesidad de contar uno por uno los puntitos. ¿O cómo me le fue? Bien, Cuéntenme. profe. Lograron ver que eran 6, ¿verdad? De primera entrada, sí, de Sí, primera señora. entrada. Sí, Sí, señora. señora. Excelente. Sí, profe, es que ya uno tiene como una secuencia donde uno ve, ya uno, los ojos, ya uno ve los puntitos, ya uno en la mente de uno ya sabe cuánto es, más que uno ha jugado dados o dominó. Cuando uno juega dominó, siempre uno juega con puntitos, entonces imagino que por eso, porque la mente uno capta y no se falta, no se falta ni decir ni contar, porque ya uno más, solo con ver ya sabe cuánto es. Excelente, excelente. Muchas gracias por compartirnos eso, porque esa es, digamos, ese es el proceso. Ahí no hubo un conteo. Nosotros vimos y de una vez nos dimos cuenta de qué cantidad era. Lo realmente sorprendente es que tal vez uno pensaba que era justamente por eso, que a cierta edad, como hemos visto, como nos menciona la compañera, dominó eso, como hemos ya jugado con dados, de alguna manera no lo aprendimos. Pero lo realmente interesante de las últimas investigaciones en neurociencia es que el niño y la niña, desde edades sumamente tempranas, poseen esa capacidad. Esa capacidad se llama subitización. Usted a un niño de 3 años le pone tres confites y él dice que son tres.
con solo que en algún momento, por supuesto, se le haya mencionado del número 3, del número 4, porque claramente ahí hay un tema contextual de que el niño tiene que relacionar con alguna etiqueta las cantidades, pero las reconoce aun cuando no sabe contar. Eso se llama subitización. Esa es una capacidad que ya viene, nuestro cerebro la trae incorporada. Y es esa capacidad de reconocer de forma inmediata cuántos elementos hay pues en un conjunto. La subitización es una capacidad que se trae innata para conjuntos muy pequeños. Estamos hablando no más de las cuentas de un dado. Ya también los estudios han demostrado que en niños pequeños, ya por ejemplo con 7, con 9, ya no se logra. Digamos, estamos hablando de 5 elementos, 6 a lo sumo. Pero sí nuestro cerebro ya trae lo necesario de forma innata para, por ejemplo, reconocer el número 3 inmediatamente. Este proceso que se llama subetización es muy, muy importante y es necesario que nosotros como personas docentes lo reconozcamos. Difiere del sentido numérico porque el sentido numérico ya es una capacidad más amplia que el cerebro va desarrollando para comprender y para manipular cantidades. No es lo mismo, pero la subitización es la base del sentido numérico. Y ya nosotros venimos con lo necesario para desarrollar la subetización. Entonces, este es un hallazgo muy, muy importante porque antes se creía, por ejemplo, que no era tal vez tan pertinente enseñar cantidades a un niño de 5 o 6 años. Enseñar, por ejemplo, más del 3, ¿verdad? Existen principios que a la fecha, los principios piagetianos son vigentes, porque son vigentes, son necesarios, hablar de etapas de desarrollo, pero la neurociencia, ¿verdad? Viene a desmitificar algunas preconcepciones que nosotros teníamos establecidas, como esto. Hoy se sabe que nosotros ya venimos con la subitización incorporada y entonces hay oportunidad de desarrollar con anticipación el sentido numérico. ¿Cómo podemos ir desarrollando el sentido numérico? Por ejemplo, con los más pequeños, en el caso de nosotros de primero y segundo ciclo, estamos hablando de los de primer año, pero esto es algo que se puede desarrollar desde la etapa preescolar. Comparar cantidades, dónde hay más, dónde hay menos. Esto es también algo que nosotros tenemos incorporado y les voy a decir de nacimiento. Esto es una maravilla para los que somos creyentes con la que Dios nos dotó. Posiblemente desde principios científicos se debe a toda nuestra evolución. Vamos a devolvernos, vamos a devolvernos un milenio hacia atrás. Aquel hombre que vivía en cavernas, que que tal vez se dedicaba, ya estaba comenzando a dedicarse un poco al pastoreo. Un milenio, no, necesitamos 3 milenios, cuatro, 4 milenios atrás. Este, pues obviamente, si él veía en uno de los planos donde tenía que ir, ¿verdad? Cuando digo planos me refiero al plano visual, si veía por un lado 2 tigres y por otro lado 5 tigres, yo creo que es mejor jugársela frente a 2 tigres o a 2 leones que no con 5, con 6. Entonces, desde ese tema evolutivo, ya de alguna manera, aunque ni siquiera se conociera la noción del número, sí ya el cerebro desarrollaba lo que era esa comparación de cantidades. Y lo que ha venido a aportar los estudios recientes es que lo hacen con niños de meses, mis estimados y estimadas. Niños de meses. Esto ustedes incluso lo pueden buscar. Pueden buscar
las investigaciones que se han realizado. Usted le pone a un niño de meses, digamos, las investigaciones esto revelaron, cosas que son agradables para ellos, por ejemplo, lechita, algún dulce, le colocan a la izquierda mayor cantidad, a la derecha menor cantidad, entonces ellos se van a ir donde está la mayor cantidad. Comparando cantidades, por ejemplo, en un lado colocan 4 y en el otro tienen que colocar por lo menos 9, que sí se vea la diferencia. Y sucede a la inversa con cosas que a los bebés les resulta desagradables. Ellos entonces cuando les ponen a escoger, más bien se van donde hay menos cantidad. Entonces ya nosotros de forma totalmente innata tenemos esa capacidad de comparar más y menos. Parte importante del sentido numérico, una vez que fortalecemos eso que ya traemos de forma innata, pues es el estimular la estimación. También el reconocimiento de patrones es sumamente relevante, así como la comprensión de las relaciones entre las cantidades. Y esto nos lleva a pensar en un aspecto muy importante. Si el cerebro humano ya está preparado, porque venimos con ese paquete de nacimiento de forma innata, si ya está preparado para trabajar con cantidades, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería ser de forma natural entonces tan difícil el aprendizaje matemático? Bueno, desde mi experiencia a mí me parece que tal vez no sea naturalmente tan complicado. Pero entonces nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Será que las matemáticas son tan difíciles, siendo parte incluso de nosotros mismos? ¿O será tal vez la forma que las proponemos? Parte importante de el cómo debe ir evolucionando la forma en que se proponen las matemáticas y su aprendizaje viene también de la mano con los últimos hallazgos en neuroeducación. Por ejemplo, tal vez esta primera figura de este niño que tenemos por acá es familiar para ustedes. Por lo menos yo sí la he visto y la vi cuando fui estudiante, también inclusive en mis primeros años de preparación, que se hablaba de que uno de los hemisferios cerebrales era donde se desarrollaba lo de matemáticas, lo abstracto, lo que era pues relacionado con ciertos procesos, y en el otro hemisferio cerebral, hay la parte artística, la creatividad. Esto en algún momento, pues, de acuerdo con los estudios que existían, fue lo que se nos dijo. Sin embargo, hoy ya sabemos que estos hemisferios trabajan complementándose. No es que trabaja solo uno y el otro. Y que también hay redes neuronales que fortalecen esas interacciones interhemisféricas. El cerebro no trabaja como visto así, dos hemisferios por aparte, sino que están interrelacionados entre sí. Una actividad como la que hicimos con el geoplano vino a poner distintas zonas de nuestro cerebro a trabajar. Y aquí algo muy valioso es que nuestras actividades de mediación, entre más promueva esa interconexión entre redes, pues el aprendizaje va a ser mayor. ¿Cómo podemos proponer actividades que sean realmente retos, que nos ayuden a que haya esa interrelación entre redes neuronales? Bueno, pues una forma importante es el aprendizaje basado en problemas. Es una metodología activa, súper reconocida a nivel mundial, y justamente es pues la metodología principal de momento de nuestro currículo de matemáticas. Ahora bien, acá hay un detalle. Muchas veces creemos que estamos formulando un problema,
cuando en realidad tal vez no lo estamos haciendo. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Me podrían decir, eso es un 100? Creo que con el puntero no soy tan ágil. No, pero sí se va Bueno, entendiendo. y aquello tan feo es un 8. Gracias. ¿Me podrían ustedes decir si esa operación que está ahí es un problema? Cualquiera de los participantes. Dependiendo del nivel que tenga uno en matemáticas, no es un problema. Ok, eso es muy importante. Vamos a pensar en tercer año escolar. ¿Es un problema? Para mí no, solo es una operación. Es una suma. Esa. Excelente. Bueno, en tercer año escolar es de baja demanda cognitiva y es simplemente una suma. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿ustedes creen que si yo digo, fui a la pulpería, me compré un popi que vale 100 colones y un chicle que vale 85, ¿cuánto pagué en total? ¿Ustedes creen que eso lo convierte en un problema? ¿Qué opinan? Sí, yo pienso que sí. Si lo propone de esa forma, sí. Yo pienso que es como un tipo de enunciado, como para que resuelvan, nada más, no en sí es un problema. Estoy Ujú. partiendo de algo cotidiano para poner a pensar el niño en algo que posiblemente lo relaciona a él con el entorno y entonces comienza a jugar con los números y una simple ecuación se convierte en un pequeño problema para él. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo la participación de ustedes y les voy a decir la perspectiva. De acuerdo con las investigaciones, no, no lo hace un problema. De hecho, los franceses hablan de cuentos matemáticos desde la didáctica francesa, porque justamente nos dicen, bueno, quiero enseñar esta operación o quiero que me hagan esta operación y nada más le pongo un contexto que es meramente accesorio. Y eso fue lo que yo hice en este momento. En vez de 100, dije un jugo que valía 100. En vez del 85, yo dije un chicle que valía 85. Y ese es ahí un aspecto, estimados y estimadas, sumamente relevante. Porque si el contexto, digamos, no aporta, no existe un elemento muy importante en el aprendizaje basado en problemas que se llama contextualización activa. La contextualización es activa cuando yo necesito del contexto para poder responder. En este caso yo no ocupo el del contexto. Si yo a ustedes les digo chayotes que valen 100 en vez del que era el jugo, y si yo les digo en vez del chicle, creo que era, un popi, no recuerdo, que vale 85, les digo una papa, eso no varía en nada la respuesta. Sigo pagando 185. No hay ahí una demanda cognitiva para el estudiantado. El contexto se hace completamente accesorio, por eso es que los franceses les dicen cuentos matemáticos, no problemas. Eso es un cuento matemático. Agarré una cantidad y le puse adornos, pero no lo convierte en un problema. Cuando nosotros estamos formulando un problema, primero, si la tarea exige pensar y decidir. Acá no había una decisión, solo tenía que darse una respuesta específica. Gastó 185, aunque yo le hubiese puesto ese adorno. Muy distinto hubiese sido si yo varío las cantidades y si digo, Ana tiene 4 monedas de 100 y Juancito tiene, mm, por ejemplo, bueno, ya no hay billetes de 500, pero ahí variaríamos la cantidad. ¿Cuántos jugos más puede comprar Juancito que Ana? Ahí sí ya tengo que pensar y hacer una toma de decisiones. Ahora, la persona estudiante
no tiene un modelo inmediato de solución. Puede solucionarlo a través de varias estrategias. Requiere explicar, justificar o argumentar la respuesta. Y la situación provoca algún tipo de duda o discusión en el aula. ¿Cuándo es que no hay un problema? Cuando la tarea indique explícitamente qué operación o procedimiento utilizar. En el momento que yo les dije, por ejemplo, que tengo que totalizar, ya estoy diciendo, bueno, es una suma, tengo que sumar 100 más 85, aunque lo haga planteándolo con un problema y no esté explícitamente ahí la operacioncita. Si se resuelve siguiendo un algoritmo muy practicado, que eso sería lo que pasa si estamos en tercer año escolar. Si yo en tercer año escolar propongo un problemita como ese de la pulpería, ya es un algoritmo muy practicado, ya se convierte en rutinario. Y lo que les mencionaba, se puede responder sin interpretar ni comprender el contexto, porque la pregunta era ¿cuánto gasta en total? Gasto 185, de nada me sirve el jugo, comprender la pulpería, el contexto, digamos, no me sirve de nada. Entonces, en ese momento no hay un problema. Ahora bien, aquí yo les quiero llamar a la reflexión. ¿Qué es lo que a veces está sucediendo en nuestras aulas? Que estamos creyendo que justamente colocando esos aspectos, ¿verdad? Hay una persona que se le activó el micrófono. Ya la Estaría apago, perdón, ya casi la de apago. acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Si la mayoría de las tareas que proponemos en el aula, aunque hablemos de jugos y galletas, responden a ese segundo grupo, en realidad, estimados y estimadas, no estamos respondiendo a esos propósitos que se requiere de la educación, que requiere el proceso educativo en este momento para fortalecer las competencias que tanto necesitamos en nuestros estudiantes de primaria, lo que está justamente al inicio, es exigir, pensar y decidir, no tener un modelo de solución inmediato, la justificación, la explicación y la argumentación. Vamos a ver brevemente porque creo que acá lo podemos hacer más de discusión, de forma que tal vez no sea tan cansado para ustedes estarme escuchando. Adelante, Jennifer. Profe, yo tengo una consulta. Yo entiendo muy bien lo de hacer la problemática a la hora de trabajar las matemáticas, pero si vemos lo que es el profundizar en cada tema, dependiendo de la edad del estudiante, así va a ser la dificultad. Entonces, ¿en qué momento aplico yo tanta dificultad? Perdón, ¿en qué momento aplico yo tanta dificultad? Porque si yo le expongo tal vez un problema de esta forma a un niño de primer grado, no me va a responder de una vez. Claro, claro, para eso vos vas a contar con un currículum. Cuando uno comienza a trabajar, Jennifer, no está solo en este proceso. Entonces usted va a contar con un currículo y este currículo le va a decir a través de conocimientos y no solo conocimientos, sino las habilidades que el estudiantado tiene que desarrollar. Usted se va a dar cuenta que hasta dónde llega en primero. Luego, ¿qué paso tiene que dar para ir a segundo y hasta dónde debe llegar hasta tercero? Ahora bien, eso no quiere decir que yo no ponga al estudiantado desde el primer año a pensar y a exigir, perdón, a pensar y a decidir, solo que con esos conocimientos más básicos que tengo en primer año. Vamos a ver un ejemplo justamente de este tipo de tareas cognitivas. Esta es una actividad que me encontré pues en un texto que es muy popular en Costa Rica. Em, Tiene la fuente justamente porque no es elaboración propia, ¿verdad? Es tomado de un texto y ahí hay una tarea cognitiva. Yo quisiera preguntarles a ustedes con qué conocimiento de matemáticas está eso relacionado. Cuéntenme. Así viendo esa tarea que está allí. Geometría. Gracias, escuché geometría,
pero creo que se le cortó un poquitito. Sí, es del área de geometría, muy bien. ¿Y específicamente de qué conocimiento? Ángulos. Ajá. ¿Ángulos o tipos de triángulo? Clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. Excelente. ¿Y quién recuerda cómo se clasifican los que los tres ángulos miden menos de 90? Sería el triángulo acutángulo. Rectángulo. Excelente. Muy bien. Equilátero, Excelente, profesor. equilátero, isósceles. Ok. Eso es Según según la sus medida lados. de sus ángulos, no de los lados. Entonces, ya por acá me dieron la respuesta. Este es acutángulo. ¿Y quién me regala otra respuesta? Por ejemplo, para el primero, para el A. Voy a dejar hasta allí. Rectángulo. El A es rectángulo. Ah, muy bien. Mejor pongo solo la R. ¿Y el E? Obtusángulo. Obtusángulo. Excelente. Bueno, muy bien. ¿Ok? Yo creo que ustedes dieron con el conocimiento matemático que se requiere. Les felicito por esa parte. Ahora vamos a ver otra tarea. Mira, acabo de ver aquí una raya que... Creo que si pasas a la siguiente diapositiva y te devuelves, se desaparece. No, Vamos a ver. No. no. Bueno, no importa, no importa. Vamos a ver esa segunda tarea cognitiva. Si ustedes pueden ver, está relacionada con el mismo aprendizaje, porque me están hablando de un triángulo acotángulo. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué diferencias ven entre la primera actividad y la segunda? Yo diría que en la primera la definición va a ser muy visual. En la segunda me lleva o lleva al estudiante a razonar un poquito más en los puntos que debe escoger para cumplir con el cometido que le están solicitando. Si es acutángulo, pues que tenga los ángulos agudos. Va a tener que visualizar esos ángulos sin tener la figura completa para poder trazar las líneas que debe. Excelente, muchas gracias. Ese es un aspecto. Ahora bien, ¿no les parece a ustedes que yo incluso puedo dar el material, esa cuadrícula? ¿Qué les parece? Y que el niño trabaje sobre ella. ¿Es factible en esa segunda actividad? Trabajar con una cuadrícula. El geoplano se lo permite a uno también. El geoplano también, correcto. Muy bien. Y entonces aquí hay un elemento que es importante. Primero que acá el niño va a tener esa oportunidad de manipular. Aquí está el tema manipulativo. Lo puede hacer también con la parte visoespacial, solamente viendo puede calcular en qué momento se construyen triángulos acutángulos, en qué momento ya no, porque tal vez es rectángulo, tal vez es obtusángulo. ¿Qué puntos debo elegir? Regálenme ustedes la respuesta. ¿Es solo uno o hay varias soluciones? También eso quiero que pensemos. Cualquiera puede Esco- participar. ¿Qué punto esco- debo elegir para construir un triángulo acutángulo? El punto F. Puede ser. Yo veo dos Bueno. opciones. Veo Ujú. dos Yo opciones. también. AFB o ¿Alguien me dijo que el AEB. Ajá, punto correcto. F? Muy bien. Exacto, yo Excelente. tenía esas mismas. Excelente. Muy bien. Y por aquí nos sale otro con el punto E. ¿Y qué pasa con el punto D? Ay, qué triángulos más terribles. Con Y el D aquí quedaría viéndome mi rectángulo. encargada de cátedra, qué pena con esas líneas. Con el D quedaría un rectángulo, profe. Excelente. ¿Por qué razón no puede ser el D?
porque nos va a quedar un rectángulo. ¿Y cómo nos damos cuenta que es rectángulo? Cuéntenme. Porque El hay, ángulo, El por las án- líneas que quedan perpendiculares entre el D, el AD y el AB, Vean qué que forman el interesante. ángulo. Eso Muy iba a bien. decir, aparte del ángulo recto, la perpendicularidad. Vean qué interesante. Como hay líneas perpendiculares, entonces eso me lleva a razonar que el ángulo tiene que ser de 90. Aquí hay otro elemento muy importante. En la primera actividad me estaban dando ya las medidas. En la segunda actividad ni siquiera me las dan. Entonces voy un poco más allá, donde hay mayor demanda cognitiva, que es lo que hace que una actividad sea un problema. ¿En la primera o en la segunda? Cuéntenme ustedes. ¿Cuál de esas dos actividades es un posible problema para llevar al aula? La segunda. La segunda, Exacto. porque necesita de la construcción, de la imaginación para poder elaborar lo que le están solicitando. Muy bien, muy bien. Ahora quisiera consultarles a ustedes porque para mí es súper relevante que ustedes me brinden la información si yo estoy también compartiendo y me estoy dando a explicar. Con esta actividad quisiera consultarles, ¿queda claro qué es un problema y qué no es un problema? Y vean que es el mismo conocimiento el que está involucrado, que son los ángulos acutángulos, rectángulos y obtusángulos. ¿Cuál queda claro dónde hay un problema? Ustedes me Sí, indican. señora. Sí queda claro, perfecto. ¿Qué hace entonces que una actividad sea un problema? El estudiantado tiene que razonar, tiene que haber un poquito de demanda cognitiva. Si es posible llevarlos a la manipulación por los principios neurocientíficos que vimos hace unos minutos, ¿verdad? Porque en el momento que yo activo el aparato visoespacial, estoy activando diferentes, ese son redes que tocan diferentes puntos de nuestro cerebro, entonces va a haber una mayor interconectividad entre redes neuronales. Entonces no es nada más manipular a porque sí, por tocar. No, no. Es que cuando se hace con una intencionalidad didáctica, esto promueve de mayor forma el aprendizaje. Entonces, bueno, ahí tengo algunas preguntas que yo creo que ya abordamos. Si la tarea exige pensar y decidir, por ejemplo, organizar estrategias, no solo una conocida, yo creo que es muy claro en cuál de las dos se podía decidir, porque la segunda actividad tiene varias estrategias para resolverse. El otro tema es si la persona no tiene un modelo inmediato. En el caso de la primera, pues ya cuenta con las cantidades, ya es algo, hay una inmediatez, es nada más ver e indicar, ¿verdad? Identifico cuál es obtusángulo, cuál es acutángulo. En la segunda hay una mayor construcción y por supuesto, si se requiere explicar, justificar o argumentar. Hay una de las dos que me piden una explicación. Vea que, bueno, nos enfocamos más que todo en cuál punto debo escoger. Luego yo les hice algunas preguntas del por qué, pero vean que la tarea que propone la persona docente a sus estudiantes, ahí dice, explica. Y esto me lleva a que el estudiantado tenga que verbalizar lo que pensó. Y esto es sumamente importante porque nos sucede mucho, no sé si a ustedes mismos les pasa, que uno sabe cómo hacer algo, pero le cuesta representarlo y explicarlo. Entonces, es muy importante fortalecer estas capacidades de comunicar, en este caso, un conocimiento matemático desde edades tempranas. Ahora bien, acá no nos vamos tal vez por un tema de tiempo
no nos vamos quizá a detener tanto en responder la tarea, pero tal vez sí analizarla. Este es un problema de patrones, de sucesiones y patrones que se trabaja en primaria de forma muy aceptada. Nuestro currículo pues incorpora las relaciones, los patrones desde la primaria y lo que se nos indica es lo siguiente. Si ella sigue el patrón de cada figura, ¿cuántos palitos de dientes ocupará para crear la figura 4? Tal vez sin responder, vamos a analizar un poco. Yo quisiera preguntarles, desde el contexto donde viven cada uno de ustedes, puede ser, bueno, acabo de ver un error en mi dibujo. No sé si ustedes ya lo vieron, pero eso no son palillos de dientes. Vamos a imaginar que sean palillos de dientes. Puede ser que en el contexto donde yo viva, si es un contexto rural, si tiene ciertas condiciones, tal vez nuestros niños no sepan que es un palillo de dientes. Ya por ahí estoy proponiendo una tarea que es totalmente descontextualizada para ellos. No va a tener sentido y el tema del contexto juega un papel fundamental. Quisiera que dos de ustedes me compartan qué ajustes le harían a esta actividad para que ese tipo de propuestas responda a lo que tienen más inmediato un niño o una niña de la comunidad donde ustedes viven. Cualquiera puede compartir. Puede usar un lápiz de color que tiene en su cartuchera. Normalmente al inicio son del mismo tamaño. Empecemos por pensar que no los ha malgastado, ¿verdad? Ese es un aspecto muy importante, ¿verdad? Muy bien. ¿Y alguien más que guste participar? Profe, con paletas de helados o paletas de las que vienen listas para preparar o hacer faroles, pues. Ah, muy bien. Y de hecho, las paletas es un recurso también muy valioso en primaria. Normalmente en las escuelas se cuenta con los paquetitos, perdón, de paletas. Es un recurso muy valioso que podemos utilizar en esta actividad. Y vean que ahí está nada más una representación gráfica, pero nosotros podemos seguir este patrón teniendo las paletas. Nuestros estudiantes incluso los pueden construir. Y esto es muy importante. No nos vamos a quedar siempre construyéndolos manualmente, pero es parte del proceso, del punto de arranque, para luego no necesitar de ese material concreto y ya pasar a poder hacerlo de forma un poquito más abstracta. Muchas gracias por la participación de ustedes. ¿Cuál es, pues, una conclusión que yo tengo, pero me gustaría también escucharles a ustedes desde su experiencia? Bueno, yo les puedo decir que hasta el momento lo que he visto en diversos recorridos en las aulas de todo nuestro país es que si la matemática no la vivimos, no transforma. Y a veces le estamos dando a nuestras personas estudiantes problemas que no son esencialmente retadores, como el que yo les comenté de la pulpería, que a final de cuentas no es más que ponerle un cuento a una operación. Eso es muy diferente, tal vez a lo que vimos en la siguiente actividad o lo que hicimos en el geoplano, donde tuvimos que pensar, manipular, buscar estrategias. Debemos vivirla. Cuando la experimentamos y la construimos, el cerebro muy fácilmente aprende. Me gustaría escuchar a una o dos personas de ustedes que consideran que ha sido un aprendizaje de este espacio tan rico que hemos tenido hoy. Quien guste, ¿verdad? Pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Claro, Yo, pueden yo abrir. quisiera compartir, buenas noches, Buenas noches. yo quisiera compartir desde mi experiencia como estudiante, que bueno, a mí la matemática para mí siempre fue un dolor de cabeza, siempre me costó muchísimo. Y ahora como en mi experiencia, ¿verdad? Como educadora, en compartir, he tenido varias experiencias de tener que ayudar a chicos que tienen pues mucha dificultad de aprendizaje
Y yo creo que esa misma dificultad que yo tuve me ha ayudado a mí a ayudarles a ellos, ¿verdad? Porque de verdad que yo pienso que la matemática no puede ser algo que se dé como teoría, sino que siempre tiene que ser como algo muy práctico y relacionarlo con el cotidiano, con las cosas que se viven en el cotidiano, porque de otra manera, de verdad que, por lo menos para mí, en mi experiencia, como les digo, es más difícil de comprender, ¿verdad? O sea, cuando se puede enseñar desde lo que los chicos viven, desde lo que ellos pueden armar, desde lo que pueden construir, es más fácil de comprender que sentarlos y enseñarles teoría, que aunque la teoría después es necesaria, ¿verdad? También aprender la teoría, pero sí creo que esto que usted nos está diciendo, de enseñar la matemática, ayudándoles a razonar y también a relacionarlo con la vida, es también parte de esta propuesta educativa que nos están dando nosotros a nivel nacional, ¿verdad? De enseñar a pensar a los chicos. Me parece que la matemática es fundamental en esto. Muchas gracias, Cintia. Creo que has apuntado cuestiones sumamente acertadas y por supuesto que concluir en algún momento con un cierre pedagógico, con una parte teórica es importante, pero siempre debemos partir de ese aprendizaje que naturalmente como personas es que nuestro cerebro está diseñado para aprender. Es tal vez la forma en que estamos presentando que más bien partimos de lo teórico. Ah, bueno, voy a enseñarles a sumar. Este es el procedimiento. ¿Cómo vamos a comenzar de formalizar un procedimiento si nuestro cerebro tiene lo necesario para comenzar hablando de agrupaciones? Ay, mira, aquí tenemos X cantidad de lápiz, compartamos con el compañero de al lado. ¿Cuánto tendríamos en total si los compartimos? Tenemos lo necesario. Y por supuesto, pues al final se hace una formalización ya una vez que tenemos consolidado ese aprendizaje. Adelante, Jorge. Bueno, lo que voy a comentar de pronto tiene que ver un poquito con lo que la compañera ya apuntó y con lo que usted estaba acotando ahorita. Soy un enamorado de la matemática, quiero decirle primero que nada, y como buen matemático también me equivoco, ¿verdad? Porque es una de las partes de la matemática que a veces nos lleva a cometer errores para aprender de hecho. Apuntando un poquito de lo que estamos participando ahorita, aprender y, ¿por qué no?, enseñar matemáticas viene a ser difícil por varias razones. Una de ellas, lo que va a apuntar usted, pues es la necesidad de hacer prácticas o metodologías, métodos de enseñanza centrados en la memorización, que no son correctos, ¿verdad? De pronto, yo tengo un culpable más grande y no necesariamente es la escolaridad, sino la misma sociedad que se ha encargado de visualizar a la matemática como el diablo de la enseñanza, y perdóneme el término, cuando en realidad no lo es. Es llevar, lo hemos visto en toda la participación del día de hoy, al chico a ir descubriendo cosas que ya están ahí en sus neuronas, en su cerebro, ya están ahí. Usted mismo lo dijo que el número 3, para recordar algunos de los aspectos que comentamos, ya está cifrado en nuestro cerebro en los primeros años de vida. Y entonces es solamente descubrirlo. Y eso es la matemática, descubrimiento, nos lo demostró Aristóteles en algún momento con el famoso Eureka, ¿o no? Ya Ah, estaba, sí. solo era descubrirlo. Entonces es enamorar al chico. Y me tocó, yo no sé si doña Karen me puede ayudar en esto. Recuerdo el apellido de la señora, no el nombre. Balmaceda. Cuando yo sacaba mi licenciatura Doña Cecilia. doña Cecilia Balmaceda. Yo sacaba mi licenciatura y había que hacer un trabajo de investigación, algo así como una especie de tesis. Tal vez no era una práctica docente como tal, y yo la hice con una compañera en cómo enseñar matemática en las aulas, haciendo que el niño disfrute de ellas. Y lo hicimos con base en juegos, en las monedas que andas en la bolsa, en relacionar. Usted hablaba hace un ratito de costaba, y ahí hubo un error de parte mía, me equivoqué. eh, 185, muy fácil, 185, pero ¿qué pasa si lo que tengo son tres monedas de 10 y cuatro de 50? ¿Y cómo hago para tener los 100? Entonces obligo al chico y saque las monedas que tenga. Va a Exacto. tener que hacer un cálculo mental, va a tener que razonar un poquito, va a tener que construir su respuesta. Y
en tanto el chico se enamore y quiera llegar a esos aspectos, pues de pronto va a ser un Jorge Alfaro, un enamorado de la matemática. Y muy agradecido con toda la enseñanza de esta, voy a llamarla así, terapia de reconstrucción en nuestros conocimientos y de algunos nuevos también. Feliz tarde. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras y por su participación. Compartimos ese amor y esa pasión por la matemática. Por temas de tiempo, yo voy a concluir acá. Eh, por acá quedaban un par de pendientes. Espero en otro momento trabajar el tipo de tarea matemática y la actividad que estoy por acá proyectando. Tal vez haya otra oportunidad de realizar otro taller, pero sí, por temas de respeto al tiempo, voy a concluir acá, voy a dejar de compartir. Creo que al menos la semillita quedó sembrada. Para mí de verdad ha sido un gusto grande trabajar con este grupo de personas muy participativas. Me encuentro muy agradecida tanto por la participación como también por su pues respetuosa atención. Doña Karen, adelante, creo que tiene la mano levantada. Muchísimas gracias. Gracias, Jerry. Yo, como don Jorge, también quería participar. No, más bien te agradezco. Yo creo que desde la reflexión que nos decía, ahí olvidé el nombre de la estudiante, y don Jorge, pensaba qué importante que es, ajá, qué importante que es el segundo momento de la resolución de problemas. ¿Qué nos pide que los chicos, yo siempre les digo, ojalá en equipo, ¿verdad? Hicieran una discusión. Yo esto lo resolvería así, yo le haría así, ¿verdad? Ese diálogo matemático, no sé si será el nombre correcto, para mí es riquísimo, ¿verdad? No solo desarrolla la metacognición, sino también otro montón de habilidades, ¿verdad? Que yo creo que es algo muy asertivo en la metodología de resolución de problemas que nos promueve el ministerio, ¿verdad? Bueno, Jerry, nosotros más que encantados, creo que aquí estamos hipnotizados escuchándote, ¿verdad? Porque realmente nos has llevado, como lo dijo de forma muy asertiva, don Jorge, nos llevaste desde el juego, desde el pensar, desde el reto a la parte teórica, ¿verdad? Entonces creo que eso habla excelentemente, ¿verdad? De tu posición como pedagoga y cómo realmente sabes, o sea, vives lo que estás hablando y eso se agradece, ¿verdad? Yo creo que siempre hablo, ¿verdad? Que nosotros somos una generación complicada porque nos tocó, bueno, las tecnologías, nos tocó esta transición, ¿verdad? De generaciones, pero hoy les hago un reto, seamos una generación que realmente es proactiva, ¿verdad? El discurso de que las matemáticas son difíciles, que a los niños no les gusta, que no sabemos cómo, ya está dado desde hace miles de años, ¿verdad? Pero seamos esa generación que realmente estamos generando cambio, pensando, como lo dice nuestra política y nuestra curricular, pensando en el niño, colocándolo en el centro del proceso. Yo veía las fotos que colocaba ayer y yo decía, es que quien se le ocurrió hacer eso es porque pensó en los niños, qué les gusta, cómo los atraigo, cómo los mantengo interesados, ¿verdad? Entonces creo que una motivación más con este taller, Jerry. Realmente es hermoso y yo encantada. Ahí está Ale, que es la que nos tiene que decir cuándo hacemos el segundo taller. Y vea que llegamos a tener casi 95 personas, ¿verdad? Que yo sé que estarían encantadas y muchísimos más en participar. Entonces, Jerry, realmente siempre le robo estas palabras a mi compañera Victoria, ¿verdad? Agradecemos tu bondad, una persona con tanto conocimiento, ¿verdad? Con un rango de decisión tan importante para la educación primaria en matemáticas, siendo parte del equipo UNED, qué lujo, ¿verdad? Qué lujo poder refrescar todos esos conocimientos con usted, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos vamos. No sé si quiere decir algo más, si Ale quiere decir algo, que sí nos va a dar otro taller, dice Jerry, pero espérese para descansar. De mi parte, muy agradecida. Yo realmente estoy para servir. Y como mencioné desde el inicio, pues sí, tengo la bendición de tener una posición pues con un rango de acción relevante en el Ministerio de Educación Pública,
pero más bien no relevante en el sentido de generar importancia, sino más bien de la posibilidad de estar al servicio de la educación. Entonces, comentarles a todos los participantes, pueden contactarme si en algún momento, pues si están en ejercicio o en práctica, si en algo les puedo apoyar, pues yo estoy al servicio de la educación en Costa Rica. Soy producto de la educación pública. Mi Ujú. familia y el cómo vive mi familia es gracias a la educación pública. Le debo mucho y particularmente a la UNED quiero decirles, estimados estudiantes, que sé que hay bastantes, a Ale se lo he dicho, yo soy fan del estudiantado UNED. Ujú. Sé que tienen que desarrollar procesos de metacognición bastante elevados para poder rendir a un nivel universitario. Sí. Mis respetos con ustedes y para mí más bien es un honor ser su tutora. Ay, gracias, Jerry. Hay unas palabritas y nos vamos a cenar y a descansar. ¿Qué quiere? Que siga diciendo palabras. No, no, no. Ahí ya estoy desde el micrófono, entonces no sé si me oyen bien. No, o sea, simplemente, o sea, como ustedes lo pudieron comprobar, eres una excelente profesional y estamos súper orgullosos de tenerla en nuestro equipo. Realmente ella es una de las que lidera toda la parte de primero y segundo ciclo, ¿verdad? En matemática, en la asignatura 810. Me encanta ver la cantidad de personas que se unieron a este taller y así desearía que fueran también las tutorías, porque a veces nosotros gastamos muchísimo tiempo, ¿verdad? Invertimos muchísimo tiempo preparando las tutorías para que sean dinámicas con varios profesores tutores, no solamente con Jerry, sino que hay otros que también tienen muchísimo que aportar, son excelentes profesionales también, pero el estudiantado no responde de esa misma forma, ¿verdad? Tal vez Ujú. porque mientras está en su formación, pues es más complicado conectarse, pero es igual, o sea, ver tutorías de 810 son también súper enriquecedoras, entonces que las aprovechen, que todavía no han llevado esa asignatura y que nos encontramos en la Escuela de Ciencias de la Educación. Ujú. Así que esperamos también motivarlos muchísimo a que participen del proyecto que nosotros coordinamos, que es las Olimpiadas de Matemática para Educación Primaria. Es un proyecto coordinado por Jerry en el Ministerio de Educación Pública y en el que trabajamos las 5 universidades públicas, también apoyamos. Así que ojalá que cuando sean ya profesores en ejercicio también puedan desde ahí Claro. colaborar con ese proyecto y que aprovechen todos los recursos que se encuentran en la página de Recursos.net, que son elaborados por todo el equipo. Ujú. Entonces, aprovechar estos espacios y espero que pronto puedan tener otro. Hay que ver, Sí. dependemos del recurso. Hay que hablar con la jefa de la jefa de la jefa. Sí, Bueno, exactamente. y contarles Bueno, que Jerry y Ale, ellos bueno, nos dan las matemáticas del bachillerato, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Qué honor realmente haber compartido. Yo sé que nos vamos muy motivados y mañana vamos a dar una clase de mate preciosísima con los chicos. Entonces, que pasen muy buenas noches, que pasen una Semana Santa hermosa con sus familias, descansando un poquito para después retomar en abril. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, buenas gracias. noches. Hasta Feliz luego. tarde para todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Gracias, luego, buenas muchas noches. gracias. Con mucho gusto, hasta luego.